semana 20 y en esta semana te quiero contar algunas preguntas que me estoy empezando a hacer cada vez que tomo una decisión financiera en mi vida. Creo que la educación financiera es clave para cada uno de nosotros. Lamentablemente, ya lo sabemos, en el colegio, en la universidad, pocas veces nos enseñaron sobre esto, pero más que ser preguntas técnicas, considero, y he estado leyendo el libro de la psicología del dinero de Morgan Housel. Yo la verdad nunca lo había leído y la verdad es un libro fascinante. Creo que es un gran autor. Morgan escribió este libro, La psicología del dinero, escribió Lo que nunca cambia, y ahorita en octubre va a sacar otro libro como El arte de gastar bien, y son libros fascinantes, y creo que a través de sus historias ilustra cómo a lo largo de la historia, más que ser inteligente, más que saber de matemáticas, más que saber cualquier otra cosa, lo que realmente nosotros deberíamos saber es a controlarnos a nosotros mismos, controlar nuestros impulsos, controlar nuestros pensamientos, porque si hacemos esto, realmente vamos a tener mejores posibilidades de tomar decisiones financieras más adecuadas para nuestro futuro. Así que bueno, nada, voy a empezar con un par de preguntas y unas mini historias que se asocian a las mismas para que puedas entrar en contexto y por lo menos entiendas por qué para mí son valiosas. La primera y es, antes de tomar cualquier decisión, la pregunta sería, ¿estoy tomando esta decisión porque realmente lo necesito o porque me estoy comparando con otros? Al final, como siempre, la comparación es una trampa infinita. Siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros y probablemente nosotros también seremos ese alguien que podemos tener más que otra persona. Siempre va a existir, siempre va a existir. Y en la medida que tengamos eso más claro en nuestra vida, estaremos mucho más tranquilos. No sé si más felices, pero sí más en paz, que creo yo que estar en paz es sinónimo de felicidad. Y la historia de esto es que Rajat Gupta, un millonario, un ex CEO de esta gran consultora McKinsey, tenía acceso a la élite empresarial, incluso conocía a Bill Gates y colaboraba con él en labores filantrópicas, pero siempre quería más, quería estar en ese exclusivo círculo de multimillonarios, de personas más ricas en el mundo, y esa necesidad lo llevó a cometer un tráfico de información privilegiada. Más que todo se dio cuenta, él tenía una acción y alguien le dijo como, oiga, no va a tener, esta empresa no va a tener la patente. Y antes de que saliera esa noticia, el hombre empezó a vender y como tenía muchas acciones, pues fue sospechoso para el ente regulador y lo investigó y resultó que había cometido este delito de, pues, comprar o vender acciones con información privilegiada. Esto es un delito. Entonces, naturalmente, antes del juicio, pues se tapó en plata, hizo muchísimo dinero, pero al final terminó en prisión. ¿Por qué? Porque cometió este delito. Entonces la pregunta es, ¿por qué alguien que lo tenía todo termina arriesgando tanto? Simplemente por no saber definir ese cuándo es suficiente. Y esto pasa, si nos vamos a la raíz del problema, era porque se estaba comparando su nivel de éxito con el de otra persona que naturalmente tenía un poquito más. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, recuerda que compararte con quienes están encima de ti te quita el valor de lo que ya has construido. Y eso es supremamente importante, que entiendas, que te reconozcas todo lo que has construido, y dos, siempre va a haber alguien más que tenga más. El verdadero poder radica en tu poder conocerte y controlar eso. Porque ahí, como decía Howard Marks, un inversionista muy famoso de Wall Street, todos somos felices hasta que vemos que nuestro amigo se vuelve millonario. Segunda pregunta, y es, ¿estoy buscando más de lo que ya tengo? Aunque eso implique arriesgar lo que necesito. Y esto va muy similar, tiene el mismo tinte de la primera pregunta, y es, por querer más,
ponemos en riesgo lo esencial. Y Warren Buffett alguna vez lo dijo. Para ganar dinero que no necesitan, arriesgan lo que sí necesitaban. Y eso es una tontería. Eso es lo que dice Warren Buffett. Y la historia de esto es que había un fondo de capital que se llamaba Long Term Capital Management y que era manejado por economistas brillantes de Harvard, grandes traders, y tomaron decisiones arriesgadas, excesivamente arriesgadas, simplemente para ganar más. Y en 1998, en plena bonanza económica, donde pues estaban todas estas tecnológicas, cuando hubo este crash, cuando explotó la burbuja, lo perdieron todo. Simplemente por eso, por arriesgar un poquito más de lo que realmente era necesario. Y ahí es donde uno debería entonces entender qué es lo que uno realmente necesita y a partir de ahí, cuánto puede arriesgar. Y eso va unido a mi siguiente pregunta es, ¿estoy preparado emocional y financieramente para perder? Porque asumir riesgos no es solo tolerar perder dinero, sino también aprender a convivir con la incertidumbre. Y es que hay que ser bastante honestos. En la vida de un deportista, en la vida de cualquiera de nosotros, si te fijas, y con esto no estoy diciendo que todos somos perdedores, ni mucho menos, pero para poder llegar a esos 3 segundos de gloria, normalmente el proceso tiende a ser un poquito más rocoso, ¿no? Donde tendemos a fallar un poquito más de lo que acertamos. Entonces, nosotros tratamos o subestimamos cuántas veces nosotros podemos perder cuando realmente es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, ahí va esa pregunta, y es, ¿estoy emocional y financieramente preparado para perder? Porque justamente eso pasó en la crisis del 2008, en la crisis inmobiliaria. Miles de inversionistas vendieron sus activos en el peor momento. Uno, porque no estaban preparados a nivel financiero, pero sobre todo a nivel emocional. Se quebraron. La incertidumbre era gigante y es que, obvio, ¿quién iba a dejar de pagar sus hipotecas? Ese era como el fundamento de esa gran crisis. Pero si todos los préstamos se estaban dando con garantía de nada, con un colateral de nada, pues naturalmente eso no se iba a sostener en el tiempo. Entonces, una mente que no tolera la pérdida termina vendiendo en pánico y comprando en euforia. Es supremamente importante esto. Hacer estos ejercicios de fortaleza mental. Y hacer estos ejercicios de fortaleza mental no significa entonces que voy a perder 100 millones o todo mi patrimonio y voy a estar feliz. No, ni mucho menos. Esto podemos hacerlo en el día a día. Supón tú que acabas de almorzar y tienes ganas de un postre. Oye, pues de pronto ese día trata de aguantarte y no comerte el postre. Ahí es donde trabajas esa fortaleza mental. Ahora, esta cuarta pregunta que me encanta mucho, que me gusta mucho, y es, ¿esta decisión me da más libertad o me encadena más? Y lo que decía Morgan Housel es que a veces lo que parece un avance financiero realmente es una nueva cárcel. Una de las claves en las finanzas personales es generar más ingresos, tener pues la mayor cantidad de ingresos para no depender de solo uno, en este caso de tu salario. Porque pues si te quedas sin tu salario, pues naturalmente no tienes una fuente de ingresos y ahí es donde empezamos a tambalear. Pero entonces, en la medida que nosotros buscamos nuevas fuentes de ingresos, eso hace que pues tengamos que disponer más tiempo para volver a construir desde cero ese proyecto o cualquier cosa, aprender sobre esa nueva habilidad, todo lo requerido. Eso es supremamente clave, que tú lo tengas en cuenta. Entonces cuando dice me da más libertad o me encadena más, es que muchas decisiones económicas deberían juzgarse no solo por cuánto te van a hacer ganar, sino por cuánto control te dan sobre tu tiempo. Porque al final, una de las verdaderas riquezas es poder tener o poder decidir sobre qué haces con tu día a día.
Entonces el dinero vale más cuando te da tiempo y no cuando te lo quita. Y eso es supremamente clave. Uno a veces, o yo por lo menos, ahí sí súper culpable, por tratar de estar en 1000 proyectos, por tratar de buscar otro ingreso adicional a mi salario, me meto a cuanta cosa sea, curso, nueva iniciativa, y ahí entonces empiezo a sacrificar qué hago yo con mi tiempo. Ahí es donde es bien importante trabajar, por lo menos yo. Y finalmente, estoy subestimando el rol del azar o la suerte en esta oportunidad. Y es que hemos crecido mucho, o por lo menos yo, vuelvo y digo, yo jugaba tenis de alto rendimiento. Digamos que la ecuación, entre comillas, era sencilla, ¿no? Si uno entrenaba bastante a nivel físico, a nivel mental, en teoría, el output de eso o el resultado iba a ser que pues ibas a poder ganar más y vas a mejorar. Y uno a veces trata de, o yo por lo menos trato de extrapolar este modelo mental a la vida laboral o a cualquier aspecto de la vida. Y resulta que no necesariamente es así. Y hay no sé si este síndrome realmente exista por el nombre, pero yo le digo el síndrome del niño bueno, ¿no? Donde pues uno cumple con sus cosas, hace todo bien, en teoría, y entonces uno espera tener una recompensa. Y no necesariamente es así. Y la historia de esto es fascinante. Bill Gates nació en un pueblo y resultó que si él no hubiera asistido a ese high school o a ese colegio, una de las pocas escuelas o colegios de ese momento que tenía acceso a las computadoras en 1968, no habría creado Microsoft. Literalmente uno entre millones tuvo esa suerte, solo él. Entonces aquí hay algo importantísimo que hay que tener en cuenta, y es, no sé si le quisiéramos llamar suerte, destino, como le quieras llamar tú, pero sí que es bien importante reconocer que la suerte no minimiza tu esfuerzo, te hace más humilde y prudente. Entonces eso es supremamente clave. Y por eso quisiera finalizar este episodio con un escrito que más o menos traté ahí de ponerle coherencia a digamos como a las ideas que venía leyendo de la psicología del dinero, justo para cuando me ataca este síndrome del niño bueno, poderlo tener claro. Y es, uno, que incluso los mejores se equivocan, y no de vez en cuando, muy seguido. Esto me acuerda muchísimo al discurso de Roger Federer, este gran tenista, que decía que en su vida, en los 1000 y pico partidos que jugó, solo ganó el 80% de ellos. Y de esos 80, del 80% de los partidos que ganó solo el 54% de los puntos. Eso quiere decir que por cada 2 puntos que jugaba perdía uno. Entonces, si este man, que ganó 20 Grand Slams, ganó más de 100 títulos, por cada dos puntos que jugaba perdía uno, imagínese uno que uno es un mortal, un poquito más. Entonces es supremamente clave esto. Y a lo que voy con esto es que es normal fallar muchas veces antes de acertar, pero que no necesitas acertar entonces para que te vaya bien. Puede que falles 99, pero si aciertas en esa oportunidad 100, puede ser que esa es la que borre todos los errores anteriores y te posicione. De nuevo, lo raro es que no te salga, es que algo te salga mal. Lo raro es que algo no te salga mal. Lo raro es esperar que todo te salga bien. Entonces el verdadero éxito no se logra o no se trata de siempre acertar, sino de quien se permite intentarlo una vez más, teniendo en cuenta que la suerte, el destino, vuelvo y digo, lo que lo quieras llamar, está ahí, siempre está presente. Entonces nada, sigue intentándolo, toma estas preguntas en cuenta a la hora de tomar una decisión financiera. A mí por lo menos me sirven un montón, y nos vemos la próxima semana. Te mando un gran abrazo.